Hola a todos, este es el curso de Java nivel 1, Fundamento de Programación. Clase 6, Vectores. Tengan en cuenta que un vector es unidimensional y que no es el único, sino existen dos más, que serían los bidimensionales, que serían matrices, y luego serían los multidimensionales. En esta parte de multidimensionales no la tocaremos, pero sí llegaremos a tocar los bidimensionales, que serían las matrices. Recuerden que los arreglos también son llamados array. Entonces, cuando ustedes hablen sobre un array o arreglo, están hablando sobre estos tres tipos. Bueno, entonces, antes de empezar con la clase, quisiera invitarlos a que se suscriban a mi canal. Acá pueden ver todos los cursos o todas las clases que estoy subiendo a YouTube. Y también recuerden que este es solamente el nivel 1. Son 5 niveles que voy a estar enseñando en este curso completo de Java y recién estamos empezando. ¿Está bien? Entonces los espero que se suscriban y vamos con la clase. En esta parte de vectores o arreglos unidimensionales, tengan en cuenta esto. Este es un vector. Recuerden que un vector está conformado por fila o columnas. Este arreglo o vector será edad, como pueden ver acá a la derecha. Este arreglo de edades, ¿qué hace? Un arreglo contiene posiciones y valores. Por ejemplo, esta fila está conformada ahorita por posiciones y valores. Tiene ahorita 6 posiciones y está almacenándome en cada posición un valor que sería una edad. Por ejemplo, si nos vamos a la posición 4, estaríamos encontrando la posición en la posición 4 estaríamos encontrando el valor 23 o la edad 23. Si nos vamos a la posición 2, estaríamos encontrando la edad 22. Tengan en cuenta esto, que en cada posición se va a almacenar o se va a encontrar un valor, solamente uno, no puede haber más de uno, solamente uno. ¿Está bien? Pero también tengan en cuenta que un vector está conformado por posiciones y valores. Ahora, una pequeña definición dice: los vectores pueden representarse como una fila o una columna de datos de una sola dimensión. ¿Cómo se define un vector? Un vector se define de esta manera: el tipo de dato, el nombre del arreglo o vector y el tamaño, que estará entre corchetes, si no mal recuerdo el nombre. La verdad no estoy seguro del nombre, pero está dentro de estos dos. Y este sería el tamaño del arreglo o el tamaño del vector. Si volvemos a lo que estábamos antes, el tamaño de acá sería de 5. ¿Por qué de 5? En esta parte hay un error porque estamos colocando 1. Pero en realidad todo vector o matriz o multidimensional siempre va a empezar en 0. Recuerden eso, siempre va a empezar en 0. Entonces acá en este arreglo o vector sería de un tamaño de 5. En un momento me entenderán de qué es lo que estoy hablando. Ahora, esta sería la forma de declarar un vector. ¿Cómo se haría en pseudocódigo? Está en esta forma. Se pondría entero el tipo de dato, el nombre del arreglo y entre corchetes el tamaño del arreglo o vector. Igual si sería en un real, el nombre del arreglo y el tamaño del vector. ¿Cómo sería en Java o en código? Sería lo mismo: int, que estaría conformado por entero, el nombre del arreglo y estos dos corchetes. Ahora, la diferencia está en que acá se va a colocar un igual y se va a poner la clave, esta clave maravillosa llamada new. Recuerden, int, entero, el nombre del vector, los dos corchetes, igual a new. Luego se colocará el tipo de datos similar al cual están declarando al comienzo y se colocará aquí el tamaño. No se estaría colocando acá,
sino acá, en esta parte, en la segunda, después del new, recuerden eso. Ahora, si ustedes están colocando el entero al comienzo, recuerden que también debe estar después. ¿Por qué? Porque un vector está conformado por el tipo de dato. No pueden, si ustedes están colocando el vector, lo están creando como un entero, no puede el vector almacenar un double o un string o una cadena, perdón, un carácter. Si ustedes lo ponen como entero, el vector tendrá que almacenar puros números enteros, nada más que eso. Igual para el double, si nosotros lo hacemos, lo creamos un vector de tipo double, entonces sería así: double, el nombre del vector, los dos corchetes, igual, new, el mismo tipo de dato y luego el tamaño final del vector. Nosotros estamos colocando el tamaño del vector como 7, pero recuerde que va a empezar en 0, entonces en realidad se contaría de 6, porque comenzaríamos de 0 hasta el número 6 y tendrían ya el tamaño de 7. Miren, si regresamos un poco acá, como le dije hace un momento, el tamaño de este vector sería de 5. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo declaramos como 6, pero Java nos estaría colocando en cada posición hasta 5. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si sumamos todo, desde el número 1 estaríamos sumando hasta 6. No sé si me dejo entender, pero tengan en cuenta eso, que un vector siempre va a empezar desde la posición 0. ¿Está bien? Si ustedes colocan 7, al final estarían poniendo 6. Bueno, solo es caso de restarle 1 y tener en mente que estamos comenzando desde 0, no comenzamos a sumar desde 1. ¿Ya? Bueno, ¿cómo juega Java con estos vectores? O cómo nosotros estaríamos jugando, porque yo lo veo así, de jugar. Los vectores, todos estos tipos, como le dije, son posiciones y estas posiciones almacenan datos o contienen datos. Entonces, imaginemos que nosotros estamos creando un vector de edad de 7, tamaño de 7. Pero retengan en mente esto, que el vector estaría comenzando en 0. Entonces el tamaño final sería de 6, no sería de 7. Está mal lo que he hecho acá. Bueno, pero para que tengan en cuenta eso, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros creamos un vector de tamaño 7, entonces cada posición, si le colocamos un dato o una edad, tendrían, por ejemplo, si nos vamos a la posición 6, en la posición 6 tendría la edad almacenada, que sería 69. Ahora, ¿cómo podríamos entrar en cada posición de este vector? Muy simple. Ven esta parte de acá del ejemplo que dice, esta parte de acá, nos dice edad entre corchetes el número 3. ¿Qué nos da a entender esto? Que nosotros en el arreglo que le estamos llamando edad, y dentro del corchete que está el número 3, le estamos dando referencia a la posición 3 del arreglo de edad. Entonces, si nos vamos al arreglo, en la posición 3 está el número 86, como pueden ver acá, y por eso estoy colocando abajo 86. Igual sería para la posición 5 del arreglo de edad. Si nos vamos al arreglo, el arreglo tiene almacenado la edad 12, como pueden ver acá. Igual para la posición 6, ¿no? Que sería la edad de 69. Por eso les dije en un comienzo que tengan en cuenta que un vector está compuesto por posiciones y valores, ¿ya? Bueno, entonces acá tenemos un pequeño ejemplo, algo muy sencillo. Por ejemplo, estamos leyendo acá. Por ejemplo, declaramos un arreglo de tipo entero. Pueden ver si se declara. Luego estamos poniendo una entrada, se puede decir. ¿Por qué le digo una entrada? Porque a la siguiente línea estamos leyendo esta variable. Entonces esto nos daría a entender que la letra n es una entrada. Luego estamos haciendo un for. ¿Qué hace este for?
nos está haciendo incrementar uno por uno dependiendo del número que estemos colocando en el n. Por ejemplo, si nosotros colocamos 3, entonces estaríamos contando o haciendo 3 veces la misma repetición. ¿Y qué vamos a hacer dentro del for? Vamos a leer posición por posición a este vector que le estamos almacenando un número. Bueno, hasta ahorita no creo que me deje entender, pero ya me van a entender cuando lo hago en código. Y acá está el código. ¿Ven? ¿Qué está pasando acá? Estamos declarando 3 variables y una es un vector. En la variable n estamos haciendo todo este JOptionPay y nos está pidiendo ingrese el tamaño del vector. Recuerden que el tamaño, si nos vamos un poquito más arriba, es este. O sea, nosotros estaríamos declarando este tipo de tamaño. Recuerden que siempre el tamaño del vector tiene un límite y nosotros estaríamos colocando ese límite en estos momentos, en esta parte de acá. ¿Ya? Imaginemos que le colocamos 3. ¿Qué va a pasar? Este sería el vector, el nombre del vector, igual new, el tipo de valor o el tipo de dato, y luego el tamaño. El tamaño, como les dije, lo estaríamos colocando ya que sería 3. Luego ingresará a un for, como pueden ver acá, y como ya tenemos el tamaño que es 3, entonces nos estaría almacenando 3 posiciones, el 0, el 1 y el 2. ¿Me dejo entender? Recuerden que siempre va a empezar desde 0. Sería 0, 1 y 2, 3 posiciones. Y esas 3 posiciones pueden almacenar un dato o pueden tener un dato dentro de cada posición. Y es por eso que en esta parte de acá estaríamos ingresando en cada posición un número. Y se estaría repitiendo de la posición 0, como pueden ver acá lo estamos inicializando en 0. Y terminaría cuando llegue al número final, que sería 3. Bueno, eso sería todo. Acá tengo mucho más para que practiquen. Esto lo dejaré en la descripción del video. A ver, no sé si me estaré dejando entender, pero si no me entendieron esta teoría, les pido que me dejen un comentario diciéndome que quieren un poco, o sea, que les explique algo más profundo en teoría. Está bien, no me molestaría, la verdad yo lo haría con gusto, otra clase, haciendo un poco más de teoría. Entonces empecemos con la práctica. Vamos a crear un pequeño proyecto, vamos a llamar clase 6. Práctica, solución. Borramos todo esto. Ahora, aquí tengo bastantes ejercicios, la verdad son 7. Haré los principales para que ustedes puedan ver, porque si hago un par, creo que ya van a saber cómo hacer los demás. Pero en esta ocasión ya lo tengo todo resuelto. Así que lo voy a dejar en la descripción del video todo resuelto para que solamente practiquen o lo vuelvan a hacer. En este caso solamente voy a hacer, creo que haré los 2 primeros nada más. Es suficiente la verdad para que ustedes entiendan cómo funciona, cómo poder resolver los demás y cómo se estaría declarando y creando un vector. ¿Está bien? Entonces empecemos con la primera. Creo que la primera está un poquito más avanzada. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿está bien? Por ejemplo, primero vamos ahorita a saber cómo leer un vector. Cómo leer, cómo poder, no sé, cómo explicarlo. A ver, cómo poder ver el tamaño del vector y los valores que está almacenando cada posición que nosotros estemos colocando. ¿Está bien? A ver, vamos a colocarlo acá. Esta sería la pregunta. Mostrar los valores o datos que contenga
el vector. ¿Está bien? Solamente eso, nada más que eso. Entonces empecemos con la práctica. Primero declaremos el vector. El vector será un entero, estaremos almacenando solamente números, cualquier tipo de número, entonces llamémosle vector num. Recuerden que se pone así. Ahora, en la teoría yo les dije que se declaraba así: int nu entero de nuevo y luego otra vez los corchetes, punto y coma, y aquí el tamaño. Imaginemos que colocamos 10. Estaríamos declarando un vector entero de tipo entero con tamaño 10. Ahora, para hacerlo más bonito, antes de empezar con eso, existen dos formas de declarar este tipo de variable, o este tipo de vector, perdón. Borramos esto. Ahora, hacemos un espacio y podemos hacer esto: num es igual a new int, el tamaño que sería 10, y punto y coma. Esta sería otra forma de declarar un vector. Solamente declararlo y luego abajo podemos instanciarlo para saber su tamaño del vector. ¿Me dejo entender? La verdad ya depende de ustedes qué tipo de declaración quieran hacer, no hay problema, solamente lo estoy mostrando para que sepan. Ahora, otra curiosidad es que Java te permite poner así, ¿ven? Int, los dos corchetes, y luego el tipo de número, y luego la otra declaración que sería con el new. Ahora, esta forma no hace nada, simplemente sería lo mismo, solamente Java te está permitiendo hacer eso. No importa que ustedes lo coloquen acá o acá, pero recuerden que siempre deben tener estos dos corchetes. ¿Está bien? Ahora, en esta parte de acá, recuerden que acá se está colocando el tamaño. Ahora, para hacerlo mucho más interesante, vamos a declarar una variable que nos diga el tamaño del vector. Recuerden, este es el vector llamado número y este es el tamaño. Ahora, este tamaño nosotros mismos lo vamos a declarar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy simple. Ahí lo importamos. Luego, en esta pregunta vamos a decir: coloque el tamaño del vector. Ahora, si nosotros colocamos acá 10, este 10 sería lo mismo si pondríamos acá tamaño. Estaríamos creando un vector de tamaño 10. ¿Me dejo entender? Eso creo que es un poco más interesante hacerlo así que nosotros colocar de frente 10, porque ya nosotros tendríamos en cuenta qué tamaño estamos creando en el vector. Ahora, hasta acá, solamente con estas 4 líneas ya estaríamos creando un vector completo, se puede decir así, porque estamos ya colocándole su tipo de dato y su tamaño. Y claro, con la palabra reservada que es new. La verdad, esta palabra o este new es muy importante, tengan en cuenta eso. Bueno, entonces empecemos a leer de este tamaño 10 vector o cada posición de este vector. Recuerden que en este vector de tamaño 10 estamos teniendo 9 posiciones porque estamos empezando desde 0. Entonces, ¿cómo hacemos esto para leer posición por posición? Se hace con un for. ¿Por qué con un for? Porque tenemos ya el tamaño final. Entonces ponemos int p es igual a 0, porque recuerden que la posición siempre va a empezar en 0. Luego ponemos p menor a al tamaño y luego p más más. Recuerden que el vector siempre va a empezar en 0. Si nosotros colocamos acá 1, estaríamos omitiendo la primera posición del vector. Por eso es recomendable poner 0. Ahora acá
recuerden que va a llegar hasta 9. Entonces, si nosotros ponemos menor o igual, estaríamos aumentando una posición más que no existe en el vector. Así que te saldría un error. Es por eso que se coloca menor, nada más que eso, para que llegue uno menos. Recuerden que va a empezar desde 0, entonces el tamaño final se disminuirá en 1, que es lo mismo poner menos nada más. Ahora cada posición estará aumentando de 1 en 1. Bueno, ahora ¿cómo hacemos esto? Estaríamos primero poniendo el vector con sus dos corchetes y la posición P es igual, y acá ponemos integer punto parseInt jOptionPay.show input dialog, y ponemos acá coloque un número para la posición y lo contenemos con P. ¿Por qué? Porque P nos estaría demostrando en qué posición estamos almacenando el número que estaríamos digitando acá, y como ven P va a empezar en 0. Ahora este error que nos dice acá que nunca lo voy a usar es porque todavía no lo estamos declarando en un mensaje, entonces más adelante verán cuál es el resultado. Está bien, no se preocupen por esto, ya se borrará cuando nosotros hagamos el mensaje. Ahora nuestro formato, nuestra salida debe ser todos los números que estaríamos digitando en este arreglo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para hacer esto vamos a declarar una cadena de texto, le llamamos a poner vector i, va a empezar en nada, en null. Recuerden que esto también puede ser un null, no importa. Recuerden que null es vacío, así que siempre, así como a veces nosotros inicializamos en 0, una cadena de texto se inicializa con estos dos corchetes, con estas dos comillas o con el null. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer una salida para este vector. ¿Cómo lo haríamos? Ponemos así como un acumulador. No sé si recordarán, un acumulador es sum es igual a sum más la variable. Acá vamos a hacer lo mismo, vamos a acumular todos los vectores, pero no lo vamos a sumar, solamente lo almacenaremos en una cadena de texto de posición por posición, y estas posiciones, como les dije, van a almacenar números. Entonces lo que estaríamos demostrando es número por número hasta llegar a la posición final, que sería en este caso 9. ¿Cómo hacemos esto? Sería así: variable o vector i sería vector i sería igual a vector i más, para poder separarlo con los demás, acá sería null. ¿Qué va a pasar en este caso? Vamos a estar almacenando en cada posición que nosotros estamos colocando arriba en esta cadena de texto, que nos estaría sumando con estos dos corchetes. O sea, si nosotros en la primera posición, en el primer número colocamos 6, no estaríamos colocando solamente 6, o este vector y no estaría almacenando este 6, solamente estaría almacenando, lo estaría almacenando de esta forma: los dos corchetes y el 6. Recuerda que este es el acumulador de las posiciones. ¿Está bien? Entonces lo único que faltaría ahora sería mostrar. A ver, colocamos acá el tamaño del vector es tamaño, luego
ponemos acá, ¿cómo lo hacemos? A ver, no sé cómo llamarlo, números, valores del vector, y lo concatenamos y ponemos acá b. Creo que sí se vería bien. Bueno, entonces lo ejecutaremos y luego les enseñaré cómo estaría Java funcionando. Esto vamos a borrar porque no lo voy a tomar como referencia. A ver. Perdón. Ya. ¿Qué nos estaría colocando al comienzo? Coloque el tamaño del vector. Vamos a colocarle, por ejemplo, 4. Nos va a decir, coloque el número para la posición 0. Un número de 20, por ejemplo. Ahora en la posición 1, ven que está aumentando. Recuerden que colocamos 4. Y al final no solamente nos mostrará hasta la posición 3, porque nosotros estamos empezando desde 0. Tengan en cuenta eso. Vamos a colocar 18. Vamos a colocar 15 y llegamos a la última posición, que sería 3 y luego 14. ¿Qué salió? Miren, el tamaño del vector es 4. Luego, valores del vector 20, 18, 15 y 14. Recuerden que este 20 es la posición 0, el 18 es la posición 1 y el 15 es la posición 2 y al final el 14 es la posición 3. ¿Ven? Es lo mismo que yo les dije en esta parte de acá. ¿Ven? ¿Cómo está almacenando? Solo que no está empezando en 0, sino no está empezando en 1, sino empieza desde 0. ¿Está bien? Bueno, ya creo que esto sería... no sé si me he dejado entender. Entonces empecemos a resolver la primera pregunta de la práctica que lo he hecho. Solución 1. La verdad espero que sí me estén entendiendo. No está tan difícil como les dije en un comienzo, porque lo primero que deben hacer es declarar los variables, o estas dos variables, porque con estas dos variables, primero el vector y luego el tamaño, estarían ya declarando el vector, en sí estarían declarando el vector. Luego leerían el tamaño y luego declararían con la palabra new el tamaño del vector. Creo que con esas 4 líneas desde un comienzo que les enseñé sería suficiente para que entiendan lo que es un vector o cómo se estaría creando un vector. Luego esta parte de acá solamente sería para poder leer todas las posiciones y almacenar o colocar un dato en cada posición del vector. ¿Me dejo entender? Solamente sería eso. Por ejemplo, hagamos nosotros mismos. Tengo tiempo, creo. Como pusimos al comienzo, el tamaño final será de 3. Luego crearíamos ya el vector con un tamaño fijo y luego entraríamos al for. Este for, ¿qué haría? En la primera pasada de la posición, recuerden que el tamaño es 3, en la posición 0, o sea, en la primera pasada de la posición 0, ¿qué va a pasar? Ingresará, porque la condición es verdadera, 0 es menor a 3, y luego ingresará acá y nos dirá, coloque un número para la posición 0. Nosotros en la primera pasada, en la posición 0, en la primera pasada 0, vamos a poner 10, por ejemplo. Ahora, este número, o este vector llamado num, en la posición 0, porque acá está p, recuerden, entre corchetes está p, entonces sería en la posición 0, estaríamos almacenando el número 10. Luego acá lo estaría acumulando como 10, entre corchetes 10. ¿Me dejo entender? Luego estaría subiendo de nuevo y el p estaría aumentando en 1 más.
ya no valdría 0, sino valdría 1. Luego, como la condición es verdadera, va a ingresar y me va a preguntar de nuevo, coloque el número para la posición 1, ya no para la posición 0, sino posición 1. Luego posición sería igual, no sé, perdón, en la posición 1, no sé, colocamos 20 por ejemplo. Luego ingresaría acá. ¿Cómo estaría sumando? Lo estaría sumando así, miren. A ver. 10 es igual a 10 más, acá le estaría concatenando esto, 20, y al final saldría, a ver, coloquemos acá, 10 y 20. Esto es lo que saldría al final. ¿Está bien? Solamente métanse, tengan en cuenta esto, que este sería un acumulador para las posiciones o los valores de cada posición que estaríamos colocando. Lo estaría acumulando de esta forma, con sus respectivos corchetes y dentro del valor que estemos colocando para la posición. ¿Está bien? Entonces volvería arriba y luego en la posición 2 nos estaría preguntando lo mismo, y nosotros imaginemos que lo colocamos en la posición 2, 30. Entonces al final estaría sumando de esta forma, lo estaría acumulando de esta forma. Y luego volvería arriba y me preguntaría, 3 es menor a 3, sería falso. Entonces saldría, ya no ingresaría y acabaría y saldría, y al final te mostraría esto. Al final que mostraría el tamaño, que sería de 3, y al final mostraría todo esto que está aquí. ¿Me dejo entender? Espero que la verdad me hayan entendido. No es tan difícil como se ve. Bueno, creo que con la práctica ya lo entenderían, ¿no? Entonces empecemos a resolver la primera. Dice, ingresar un número entero a un vector, luego que se sumen todos los valores, y luego reemplace el mayor número del vector por la suma calculada. Lo primero que tenemos que hacer es declarar el vector de tipo entero. Luego vamos a tener que colocar datos a este vector por las posiciones que les acabo de enseñar hace un momento cómo hacer eso, y luego sumar todos los valores o todos los datos que estaríamos almacenando en las posiciones, y luego averiguar el mayor número y al final reemplazar este mayor número por la suma calculada. No sé si me dejo entender. O sea, primero quiere la declaración del vector, luego la suma de todos los valores que esté dentro del vector, y luego reemplazar el mayor número por la suma calculada. O sea, si nosotros tenemos en el vector el mayor número, que sea, no sé, 5, y la suma total de todo el vector es 10, entonces no sería 5, sino sería 10. A ver, en un momento me entenderán de qué es lo que estoy hablando. ¿Cómo hacemos esto? Primero que todo vamos a tener que declarar el vector como les dije de un comienzo. Y eso se hace en 4 simples líneas. ¿Cómo hacemos esto? Int, coloquémosle arreglo, punto y coma. Ahora el tamaño, que sería otro int, tamaño. Vamos a cargar tamaño k vector o arreglo, y luego colocamos acá, leemos el tamaño, coloque el tamaño del vector, y lo colocamos acá, el arreglo igual new int con el tamaño. Con estas 4 líneas ya estaríamos creando el vector. ¿Está bien? Ahora,
recuerden que nos pide la suma y el mayor. ¿Cómo hacemos eso? Acuérdense del acumulador y del cómo hallar el mayor valor que estaríamos buscando. ¿Cómo se hace esto? Para eso vamos a tener que tener algunos cuantos datos adicionales, los cuales sería primero para poder hallar, para poder hallar el mayor, que sería int mayor. Recuerden que esto lo vamos a iniciar en 0, y luego para poder acumularlo vamos a tener que, para poder acumular vamos a tener que hacer un int, un acumulador. Este va a empezar en 0. Recuerden, este es mayor dato y este es un acumulador de datos, acumulador de datos. Ahora creo que con eso sería suficiente, aunque faltaría para poder mostrar, pero creo que eso lo haríamos en su respectivo momento. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a empezar en 0, vamos a poner que sea menor al tamaño final y luego que aumente de 1 en 1. Esta parte ya saben, solamente estoy adicionándole estos dos datos, que solamente lo estoy declarando para poder hallar el mayor y luego para poder hallar el acumulador final de todos los datos que estaríamos colocando. Entonces coloquemos acá con la posición, ponemos acá integer.parseInt j_optionPaint. Luego estaríamos poniendo el input dialog y ponemos acá coloque un dato para la posición, lo concatenamos con p. Ahora, para poder recuerden que este vector llamado, o este arreglo llamado a, y con su respectiva posición, estamos referenciando a una posición que en estos momentos contiene un dato. Entonces en estos momentos podemos hacer ya la suma y podemos poner así. No, es acum. Y en esta forma ya estaríamos acumulando todos los datos que estaríamos colocando en cada posición del vector. Ahora nos pide hallar el mayor. En esta parte de acá ya hallamos el valor final o la suma de todos los valores que estaríamos teniendo en el vector. Ahora, ¿cómo hallamos el mayor? Lo primero que tenemos que hacer es recorrer todos los vectores. ¿Cómo hacemos esto? Al igual como estamos recorriendo posición por posición para almacenar un dato, lo que podemos hacer es recorrer posición por posición y hacer una condición para saber qué posición es mayor a la anterior. No sé si me dejo entender. O sea, nosotros estaríamos recorriendo en un vector. Tengan en cuenta, ver, un vector como este de acá, este vector, y lo que haríamos nosotros es primero ingresar al vector 1, que sería 5, porque estaría almacenando el número 5. Luego ingresaríamos al vector 2 y preguntaríamos en la posición, perdón, vector 2 no, en la posición 2, no, olvídense lo que acabo de decir un momento, está mal dicho. En la posición 2 está almacenando el número 24. Entonces lo que preguntaríamos sería, en la posición 2 es mayor a la posición 1. Recuerden que estamos hablando de posiciones que almacenan datos, entonces sería igual a decir 24 es mayor a 5, es verdadero, entonces el mayor hasta ahorita sería 24. Luego aumentaríamos una posición más y sería en la posición 3 y preguntaría lo mismo. Posición 3 es mayor a la posición 2, o sea, 86 es mayor a 24. Sí, entonces ahorita sería el mayor 86. Luego haríamos estos dos y luego otra vez estos dos y luego otra vez estos dos, y así estaríamos hallando el mayor valor, que al final nos mostraría 86, que sería el mayor número de todo el vector que tendría este arreglo o este vector.
Entonces eso sería lo que haríamos. ¿Cómo hacemos esto? Primero, como dije de un comienzo, sería recorrer todos los vectores, todo el vector. A ver, sería hasta tamaño y más. Y en esta parte ya estaríamos recorriendo todos los vectores del arreglo. Perdón, todas las posiciones del arreglo. La siento, la verdad lo siento. Entonces, hagamos la condición. Recuerden que es una condición. Pondríamos el arreglo en la posición P o en la posición 0 con la cual estaría comenzando es mayor a mayor, entonces mayor almacenaría, perdón, acá debe ser I, estaría almacenando la posición I. Y con esto, con estas simples líneas, ya estaríamos hallando el mayor número en el vector. Entonces, ¿qué faltaría hacer? Faltaría hacer reemplazar este mayor que estamos hallando por el acumulador. ¿Y cómo hacemos esto? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar este valor. ¿Y cómo hacemos eso? Sería con otra condición para poder saber el tipo de qué tipo o en qué posición se encuentra el mayor. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero hallando la posición, claro, ¿no? Entonces ponemos acá la condición. O sea, lo que yo quiero hallar es la posición para poder cambiar este dato. No sé si me dejo entender. Imaginemos que este mayor se encuentra en la posición 3. Entonces lo que yo quiero hacer es encontrar esta posición y cambiar el dato que tiene almacenado, que no sé, imaginemos que sería 15. Imaginemos que en la posición 3 está 15. Entonces lo que yo quiero hacer es cambiar ese 15 por el acumulador, que sería, no sé, 20 por ejemplo. ¿Me dejo entender? Ese sería lo que yo quiero ahorita hacer. Entonces pondremos en el arreglo en la posición P, en la posición Q será igual a mayor cuando sean iguales. Entonces quiero que a Q me acumule el sum, perdón, a Q. ¿Me dejo entender? Si en la posición es igual al dato, porque recuerden que cada posición almacena un dato, entonces con eso ya estaría hallando la posición. Entonces en esa posición quiero que se acumule o quiero que cambie por el acumulador. Está un poquito difícil de entender, pero tengan en cuenta eso, que un arreglo siempre funciona por posiciones. Ustedes no pueden estar buscando por datos, sino por posición. Bueno, entonces al final lo único que quedaría sería mostrar solamente las respuestas que nos estarían pidiendo. Vamos a poner acá, a ver, ya ven si me va a faltar. ¿Qué me falta acá? Lo primero que me falta sería poder mostrar los valores iniciales del vector y luego los valores finales del vector. Para poder encontrar o saber los valores iniciales, tendríamos que colocarlo aquí. Pondríamos valor inicial será igual a valor inicial más, lo sumamos con la posición, y hasta aquí ya estaríamos recorriendo todos los vectores. Es lo mismo en esta parte. De aquí hasta acá estaríamos haciendo lo mismo que hicimos hace un momento. Luego, para poder hallar el nuevo vector, porque recuerden que estamos cambiando el acumulador por el mayor número que se encuentre en el vector, entonces tendríamos que volver a recorrer todo para poder ¿cómo se llama? Para poder saber qué es lo que hemos cambiado. Entonces estaríamos haciendo vector final es igual a vector final más la posición Q, y con eso sería todo.
vamos a comentar. Este sería buscamos el mayor dato en el vector. Buscamos el mayor dato recorriendo todo el vector. Luego acá estaríamos cambiando el mayor dato buscando su posición, cambiar el mayor dato buscando su posición, y luego acá sería acumular todos los datos del vector, del nuevo vector, y eso sería lo que haríamos. Primero vamos a colocar acá vector inicial y ponemos BI. Vamos a tenemos vector final. Bueno, creo que con eso sería todo. Entonces, a ver, lo ejecutaríamos. Podemos sacar un tamaño de 4, por ejemplo. Ponemos en la posición 0, 10, luego 30, luego 25 y luego un 12. ¿Qué pasó acá? El vector inicial, sus valores por cada posición son estos: 10, 30, 25, 15. ¿Qué pasó al final? O sea, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambiamos en el vector? Lo primero que hicimos, recuerden, es encontrar el mayor. El mayor es 30 y su posición, recuerden, es 1. Entonces, ¿qué pasó? Sumamos todos los números que se encuentran en todas las posiciones, que sería 77, y luego encontramos el mayor y lo intercambiamos por la suma, que sería 77. Ven que después cambió, sería 10, 77, 25 y 12. Espero que me hayan entendido, la verdad no está tan difícil como se ve. Bueno, entonces sería todo. Recuerden que yo voy a estar dejando esta práctica, pero ya solucionada, solamente para que lo chequen y lo entiendan. Explicarles cómo funciona paso por paso me voy a tardar por lo menos 20 minutos, así que ya se lo dejo a ustedes para que lo vean y lo entiendan cómo está funcionando todo este código. ¿Está bien? Entonces eso sería todo. Espero que se suscriban. La siguiente clase será sobre matrices. Espero que lo estudien esta estructura para que puedan entender matrices, porque ya es un poco más complejo que vector. Bueno, no tanto, la verdad. Si ustedes llegan a entender esta parte, solamente este código que estoy haciendo yo ahorita, sería suficiente para que me entiendan la próxima clase. No está tan difícil tampoco. Y créanme que esto es básico, así que les recomiendo que lo practiquen mucho, la verdad. No está muy difícil. Entonces sería todo. Espero que se suscriban. Nos vemos en la siguiente clase.